tengo abierto. No. Ah, no, mentira, sí. Eso lo tengo abierto acá. Listo, perfecto. Entonces, tin. Bueno, por acá veo que ya se conectó alguien. Hola, chicos, ¿cómo van? Ah, pues, Hola, soy yo. hola, profe, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, profe. Bueno, ok. Ya por acá alistando todo, sino que me falta enviarle el link a los chicos por el grupo. Entonces, virtual, ciclo 4. Entonces, más acá. Listo. Los dos audífonos. Oye, ¿qué pasó con esto? Listo, hola chicos, ¿cómo van? Veo que por ahí ya se empezaron a conectar ahora sí. Pues bueno, por ahí vemos a Mauricio, Bradley. Hola chicos, ¿cómo van? No es que si no lo tienes, no tienes audio. No. Y ahí está abierto. Saca todo lo que digas. Samuel Martínez, creo. Samuel, acabo de silenciarte el micrófono porque creo que estabas en una conversación allá personal, entonces pues te lo silencié por si acaso. Sin embargo, si era para decirnos algo, pues puedes abrir el micrófono nuevamente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Samuel. Sí, soy el papá. Él se levantó un momentico, va a tomar agua. ¿Cómo se conecta por la plataforma? Perdón, por favor, ¿me ¿Cómo se repite? hace para conectarse por la plataforma? Ah, listo, mira, perfecto. Entonces tú ingresas a plataforma con usuario y contraseña y en la parte superior, ahí donde dice tutorías, ahí tú le das clic, te va a cargar la página y te aparece la tutoría del día de hoy. A la Ah, derecha, en ok. acciones, le das iniciar. Ah, bueno. Bueno, ya hoy nos quedamos por aquí. El lunes intentamos por el otro lado. Vale, perfecto. Profe, tú me dirás si va listando la presentación. Ah, no, la presentación es de ciclo 6. No, sí, qué pena. Ok, hola a todos chicos, veo que ya se han ido conectando más. ¿Cómo están? ¿Listos para la clase de hoy? Hola, Mauricio. Hola, Brad. Hola, Diana.
Perdón. Hola Estefanía y hola Benjamín y Valentina. También veo a Juliana, Gisette, Sofía Álvarez, Carmen. Ok. Con segunda, exactamente. Pues estamos en el periodo entre guerras, ya finalizando el periodo entre guerras e iniciamos Segunda Guerra Mundial. Sí. Listo, entonces veo que ya han llegado varios. Entonces pues voy a ir tomando por acá una fotico de los que estamos para luego tomar el reporte de asistencia, chicos. Eso, perfecto. Hola Giselle, buenas tardes. Veo que hablas por acá. Entonces, chicos, primero, recordemos, ya está cargada la hoja de ruta. Bueno, eso es hay un tema que tenemos que tocar con el profe. Pero bueno, ya está cargada la hoja de ruta. Como plazo tenemos hasta el 19 de mayo, ¿vale, chicos? Pues digamos que en plataforma les aparece que hasta el 25, pero es hasta el 19, ¿vale, chicos? Entonces, para que por favor estemos súper juiciosos con esto. Ahora, profe, qué pena una preguntita. ¿Tú ahí alcanzas a oírme? Sí, sí, te escucho. Dime. Listo, profe, qué pena. Es que estábamos observando el día de hoy que en las hojas de ruta incluyes unos puntos de PowerPoint. Sí. Entonces, pues es que en plataforma solo se puede cargar máximo un archivo. Entonces, pues no sé si de pronto Mm, pudiéramos trabajar toda la parte de PowerPoint en las clases y dejar todo lo de Word, sí, como entregable, para que carguen todo en un solo archivo de Word. sí, sí, pues, si quieres, no sé. Bueno, los dos hacemos una reunión para que me expliques exactamente cómo es, porque no, pues no lo Listo, sabía en el momento. ¿Listo? listo, dale, profe, perfecto. Ok, entonces ya podemos iniciar. Uf, Claro, como un profe, dale. minutico, yo creo. Ok, listo. Bueno, sí que veo que sigue llegando gente. Bien, perfecto. Las voy aquí alistando también. Bueno, chicos, mientras tanto, entonces, como el profe decía, seguimos hablando del periodo entre guerras y ya como que acercándonos un poco a la Segunda Guerra Mundial, que personalmente es como que, pues bueno, obviamente fue un conflicto muy grande. Si no estoy mal, el profe nos mencionaba que dejó un número de decesos de aproximadamente 50 millones. Entonces, pues obviamente es una catástrofe, pero en cuanto al tema, es uno de mis temas favoritos. Pues me gusta mucho. No soy muy experto en el tema, pero súper interesante. Pues como que saber qué era todo lo que estaba sucediendo en esa época. Digamos que un poco por todo el lado de estrategia, de avances tecnológicos. Digamos, no sé si de pronto ustedes han visto una película se llama El Código Enigma, que pues narra, la verdad no sé si es basada en hechos reales. Creo que Sí, es sí. basada en hechos reales. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues habla de un señor que básicamente lo que hizo fue construir una máquina que descifró el código que utilizaban los alemanes para comunicarse entre ellos. Un código súper complejo que iba cambiando cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, pues no siempre funcionaba de la misma manera. Digamos, por ejemplo, eh, a las 8 de la mañana la letra H podía tener el número 8 y a las 10 de la mañana el número 20. Bueno, no funcionaba exactamente así, pero pues es algo parecido. Algo parecido, sí. Entonces, pues es súper interesante todo esto. De verdad que los avances que surgieron a partir de la guerra son muy, muy interesantes. Entonces, para que estén ahí súper, súper Bien, atentos. bueno. Entonces, bueno, ahí siguiendo un poco con la idea, primero a todos muy buenos días, a todos y a todas, por supuesto. De nuevo, deseándoles que estén muy bien con sus familias. Y sí, efectivamente, la película que hizo Nicolás es muy buena, es un genio.
Si no estoy mal, Nicolás es el mismo inventor del computador. ¿Sí? No sabría, profe, ya investigamos por acá. Ya hace ratico me la he visto, pero si no estoy mal. Bueno, es un genio tremendo, pues que pues no termina de una buena manera. Entonces, pues invitados a todos a que se la vean, es Código Enigma. Bueno, entonces, digamos que igual, haciendo como un pequeño resumen del día de ayer para no desconectarnos y para las personas que entran el día de hoy, ayer estábamos, bueno, finalizamos muy rápidamente la Guerra Mundial, veíamos todo el periodo entre guerras y veíamos como unos elementos centrales en ese periodo entre guerras. Por un Profe, lado, dime. qué pena te interrumpo, ahí para tener el dato ya antes de continuar. No, son diferentes. ¿Sí son El, diferentes? el primer computador electrónico lo inventó John Vincent Anso, un búlgaro, Ok, y el código nazi lo descifró Alan Turing. sí, sí, Alan Turing, sí. Sí, sí, sí. Listo, profe. Ok, dale. Bueno, entonces les estaba contando, bueno, que tiene unos elementos centrales, ¿no? Uno, obviamente, pues todo el caos que va a terminar después de la Primera Guerra Mundial, las industrias caídas en Europa, la mano de obra pues muerta porque eran los soldados, las mujeres van a tomar ese rol fundamental y eso va a ser muy importante, que no lo dije ayer, es cuando las mujeres van a empezar a movilizarse, van a empezar a asociarse por unos derechos que no tienen, o bueno, que no tenían en ese momento y que empezaron a reivindicar de alguna manera. Entonces, más o menos en ese periodo entre guerras, uno de los primeros movimientos de mujeres, digamos que reivindicaciones más generales, va a ser el sufragio. Es decir, o sea, las mujeres estaban trabajando, estaban poniéndole, digamos que el pecho a la crisis europea y no podían votar. Entonces, pues es muy, pues bueno, uno diría que es muy loco el asunto, pero no, pues digamos que las mujeres han entrado en un escenario de participación política después de los hombres y pues todo obedece a una cultura machista en la que pues estamos inmersos hoy en día, ¿cierto? Entonces las mujeres empiezan a reivindicar ahí sus posiciones políticas frente al sufragio, es decir, frente al voto, y pues empiezan a movilizarse. Hay una película muy chévere para eso que se llama Las Sufragistas. Salió, creo, aproximadamente, no sé si hace 5 años o 6 años aproximadamente. Las Sufragistas. Para que se la vean también, se la recomiendo. Es una muy buena película que pues habla de ese movimiento en Inglaterra sobre todo, que es donde se va a empezar a... En 2015, profe. 2015, 5 años, más o menos. Ok, muy amable. Bueno, por ese lado, ¿cierto? Tenemos las industrias destrozadas, Estados Unidos empieza a crecer económicamente, lo que llamábamos los gloriosos años 20, y cuando va a empezar a subsidiar, bueno, a subsidiarnos, sino a sostener materialmente las necesidades de los europeos y pues va a entrar en esa crisis. ¿Se acuerdan que decíamos que ya después de que Europa deja de pagar, hay un represamiento de mercancías y empieza el colapso de la bolsa de Nueva York, que va a ser un efecto mundial y que obviamente los países europeos pues van a tener en cuenta y de ahí me van a surgir unas políticas nacionalistas bastante fuertes que pues me van a ayudar a digamos que a salvaguardar los estados y los países, protegiendo las industrias, como lo veíamos con el caso Mussolini, que tenía como política, recuerden primero, tener un estado fuerte que piense en los sectores económicos que regulan la economía nacional, en ese caso en Italia, pues en Italia eran las pues medianas y pequeñas industrias que eran los que le daban la mayor cantidad de trabajo a las personas. Se va a fortalecer en ellos, pero para que el Estado sea fuerte, recuerden que van a ignorar todo ejercicio democrático y van a formar un partido único. ¿Cómo era que se llamaba ese partido único? Rápidamente, pueden desactivar su micrófono, el que tenga la respuesta. Chun, 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 muy demorados, muy demorados. Bueno, Vamos, ok, chicos. ok, listo. El partido, el partido único fascista, exactamente. Y veíamos que Hitler se iba a acomodar a, digamos, que veía a Mussolini con esas prácticas y trató de generar, pues, digamos, que el mismo ejercicio político
en Alemania, ¿no? Entonces veamos que iba a formar un Partido Libertador. No sé por qué escribiste eso, estoy descontextualizado. Bueno, Perdón. Carmen creo que nos está hablando de los partidos ¿de qué? Que hay acá en Colombia. sí, liberal y conservador, no, todavía no estamos allá. Pronto, más adelante lo vamos a ver. Pero sí lo vamos a ver en estos seminarios. Ok. Eh, Hitler lo va a ver. Recuerden que decíamos ayer que va a formar el Partido Nacional Socialista, que no tiene nada de socialista por ningún lado. O sea, la teoría económica y social socialista no es la que implementa Hitler, sino que pues ahí va a tomar un poco del socialismo, pues digamos que tener un Estado muy riguroso que pueda concentrarse en las dinámicas sociales y económicas de sus países. Entonces, va a tener un Estado fuerte, va a tener un partido único, que va a ser el Nacional Socialista, va a buscar una identidad. Recuerden que la identidad nacional y la idea de nación que tenía Mussolini era el Imperio Romano. Decíamos que Hitler no tenía como una herencia tan fuerte como si la tenía Italia, y pues va a empezar a rebuscar muchas cosas, ¿no? Entonces decíamos que va a buscar a los grandes pensadores alemanes que en poco tiempo habían transformado como la cultura mental de Occidente, de todo lo que es Occidente, y pues él va a empezar a tener unos rasgos bastante interesantes frente a eso. Entonces las personas que están desanimadas por el Tratado de Versalles, pues también en ese ejercicio y ese comportamiento de no tener un horizonte, de no tener claras las ideas, pues va a enfocar todo su ejercicio a la representatividad de Hitler, ¿cierto? Entonces esa persona fuerte que va a direccionar el país para superar la crisis y direccionarlo a lo que ellos deberían ser, que es la raza suprema, ¿cierto? Entonces nosotros veíamos o alcanzamos a tocar un poco que para que estas ideas se materializaran en lo concreto, en la realidad, vamos a necesitar un enemigo interno, ¿sí? Y eso es una política, o más bien eso es un acto político o una estrategia política muy común en las sociedades como tal. Entonces voy a traer un ejemplo. Colombia. Nosotros decíamos también que cuando pasó lo del collar bomba en Colombia, pues iba a aparecer este líder que va a ser, pues, Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Y Álvaro Uribe Vélez, para poder legitimar su política, en, como la implementó en muchos rasgos y sobre todo las políticas sugeridas por Estados Unidos con el dinero que se venía de la Gran Colombia, pues él busca un enemigo interno y ese enemigo interno pues fue las FARC, ¿cierto? Entonces siempre todo estaba pensado hacia las FARC, atacando a las FARC, atacando a las FARC, atacando a las FARC, porque claro, nosotros teníamos miedo de las FARC en ese momento, entonces él nos va a salvar. Hitler, ¿de quién va a salvar a los alemanes? De los judíos. ¿Pero por qué él escoge a los judíos? Él va a escoger a los judíos primero porque los judíos después de la Primera Guerra Mundial son los que van a empezar a controlar la economía alemana. Es decir, ellos van a ser los dueños de las grandes empresas, van a ser los dueños de los bancos como tal. No sé si Daniel Albino va a decir algo. Ok, no, ya sabemos que no. Parece que no. Sí. Pues claro, ellos empiezan a controlar la economía y cuando usted va a sacar a su país, cuando usted es la raza suprema, pues usted tiene que controlar la economía de su país. Entonces se van contra los judíos, hay un ataque sistemático muy fuerte contra los judíos que pues en muchas ocasiones pasa desapercibido hasta más o menos hasta el año 42, que Rusia es el que va como a empezar a ventilar un poco estos actos de atentados a la humanidad de los judíos, este genocidio que se va a implementar allí. ¿Qué es un genocidio? Un genocidio es una matanza sistematizada, es decir, que
siempre está como repetitiva y que tiene unos patrones guiados a un pueblo que se va a caracterizar por ciertos rasgos. En este caso, pues es el pueblo judío. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar eso. Entonces, ahí como más o menos balanceando lo que pasó ayer, entrándolos un poquito al tema de hoy, que ya es como la Segunda Guerra Mundial dentro de la batalla, pues voy a ponerles un videito motivacional. ¿Listo? Entonces, voy a poner por acá. Bueno, chicos, primero que todo, mientras el profe está ahí, pues darles las gracias porque la asistencia hoy está increíblemente bien. Entonces, de verdad, ¿Cuántos, chicos, muchas gracias por eso. cuántos Vamos estudiantes? 22. Bien, bien, bien. Pues para la Perfecto. cantidad de chicos del ciclo 4 sigue siendo poquito, pero pues es la primera vez que tenemos tantos en esta semana. Ok, bueno, perfecto. Listo, entonces ahí va el video. Me avisas, porfa, Nicolás. Claro que sí, profe.
Bueno, ok, no sé, Nicolás, ¿cómo se vio el video? Perfecto, profe. Sí, Es bien, bueno, como, digamos, para estas opciones de los videos, no sé si tengas la opción de descargarlos, porque si los proyectas del computador, sí funciona como mejor que sí, sí, directamente desde no, YouTube. sí, yo los descargo directamente Pero sí, en el profe, computador, sí. muy Sí, bueno el video. bueno, el video, bueno, es una, pues bueno, me parece que es una genialidad, es una ilustración bastante buena de lo que fue la guerra, de muchas cosas. Es como una introducción, parece una introducción a un juego de video. Y pues ahí trata de retratar muchísimos momentos de guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial. Está el ataque en Lombardía, está un enfrentamiento muy, ahorita se me va el nombre, tal vez lo tenga en la presentación, de los ataques aéreos, un ataque aéreo muy fuerte entre los alemanes y los ingleses. Una batalla de tanques impresionante. Entonces ahí trata de sintetizar un poco eso, que me parece muy interesante. ¿Listo? Espero les haya gustado. Y pues como lo decía Nicolás, el avance tecnológico es impresionante en la Segunda Guerra Mundial. Quisiera también decir algo frente a esto y pues espérame, comparto de una vez. Ok, mientras tanto, por acá nos dice Mauricio, es muy bueno el video. El tráiler de Call of Duty World at War 2 también es bueno. O el de Battlefield de la Primera Guerra Mundial. Sí, digamos que, bueno, todos estos tipos de herramientas son muy buenas, sobre todo Call of Duty que trata de, digamos que, de hacer algunas claridades históricas bastante importantes ahí. Digamos que no son juegos tan alejados de la historia, sino que ellos tratan de resumir de alguna manera. Obviamente, pues, el quien los hace resulta ser el vencedor. Y digamos, si los hace Estados Unidos, pues Estados Unidos es el mejor ejército. Si lo hace Rusia, pues el ejército ganador va a ser Rusia. Entonces, pues igual van a jugar con eso, pero igual tratan de buscar algunos acontecimientos históricos importantes ahí y unos hechos también. ¿Listo? Profe, Dime. tenemos una pregunta interesante, nos dice perdón, Daniela. ¿Por qué se creó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién la formó? Bueno, vamos para allá precisamente. ¿Listo? Ok, vamos a resolver esa duda en esta presentación. Y pues bueno, antes de quisiera ahondar, o bueno, no, entremos a la presentación. ¿Listo? Entonces, es la Segunda Guerra Mundial, esta diapositiva la alcanzamos a ver el día de ayer. Ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, 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 señor. Ok, bien, perfecto. Listo. Entonces decíamos que es uno de los conflictos más devastadores del siglo XX, de mediados del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla en 1939 y termina en el 45, con Alemania como protagonista. Y comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, que digamos que es el odio que se tiene hacia los judíos, racistas, fascistas, nacionalistas, de Hitler, por un lado Mussolini, ahí la imagen está Hitler, está Mussolini, ¿m? Y pues termina pues arrasando las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, lo que se va a llamar la Guerra del Pacífico, y pues que se va a hacer el producto de la misma bomba atómica, que es un acontecimiento desastroso para la humanidad. Y dentro de la guerra, la proliferación de la tecnología bélica alcanzó límites insospechados, haciendo aún más cruda la guerra sin la más finalidad que llevar la raza aria a la supremacía en el poder. Entonces, esta guerra parte, uno, de diferenciarla a la primera. La primera también es un elemento muy importante en términos de lo tecnológico, pero aún se mantenían algunos rasgos de una guerra de ejércitos. Es decir, mi enemigo es el ejército. Entonces, por ejemplo, no sé, si Mauricio, que sé que está ahí, si Mauricio tiene un puesto de comidas en la calle en la Primera Guerra Mundial y de pronto lanzan una bomba y estás ahí y mueres, pues fue mala suerte tuya, ¿sí? Porque estabas como en ese rango y entras como a la estadística misma pues, de las muertes de las personas, ¿sí? Es decir, pues no me gusta llamarlo así, pero para poderlo más o menos contextualizar sería es como un daño colateral.
Pero en la Segunda Guerra Mundial, Mauricio no se vuelve un daño colateral. Mauricio es un objetivo. Es decir, ya una tropa sabe que Mauricio tiene un negocio de alimentos en la calle tal, ¿sí? Y puedo decir, no, mire, es que Mauricio posiblemente puede darle alimentos a el ejército enemigo, o puede darle información al ejército enemigo. Entonces, Mauricio, aunque no sea soldado, es el enemigo. ¿Listo? Entonces, la sociedad civil también se va a volver el enemigo, la infraestructura también se va a volver el enemigo, entonces los bombardeos no simplemente van a ser a los soldados, sino a los puentes, a las avenidas, a los edificios, todo en la Segunda Guerra Mundial se vuelve un objetivo y eso hace una diferencia bastante fuerte. Recuerden que en la primera son 8 millones aproximadamente y en la segunda son 50 millones aproximadamente, entonces pues hay un aumento bastante significativo y pasa a raíz de eso, es porque todo se vuelve un objetivo militar. ¿Listo? Profe, Dime. por acá nos decía hace un rato Diana Manrique que la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas de Hitler invadieron Polonia. Mauricio dice, en primer lugar, el resentimiento de los alemanes por el Tratado de Versalles, y luego las acciones de Hitler desencadenan la Segunda Guerra Mundial. Y Daniela nos pregunta, ¿los políticos tienen algo que ver en la Guerra Mundial? Bueno, bueno, lo que dice Mauricio, lo que dice el otro compañero, efectivamente es cierto. El descontento del Tratado de Versalles, la política expansionista de Hitler, por otro lado. Y lo de los políticos, pues es que todos somos políticos. Es inevitable no ser político en este mundo. Entonces, las personas encargadas, las que están, digamos, las que están representando a la población, es decir, en este caso Hitler, Churchill, en Rusia Stalin, pues obviamente van a ser responsables de la mayoría de actos de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, pues definitivamente la guerra y la política están aliadas. Entonces, no se puede entender una sin la otra. Profe, hay una pregunta mía. Dime. Pues la verdad no sé si él es de esta época y estuvo involucrado en esto. Mao Zedong. No, Mao Zedong no, o sea, Mao Zedong va a estar, no va a estar involucrado en la Segunda Guerra Mundial, pero va a ser un efecto en China para poder independizarse el imperio japonés, Ok, ok. que está enmarcado en esta guerra. ¿Listo? Ok, listo. Entonces las causas, bueno, después de la situación de la Primera Guerra Mundial, Alemania, eh, o bueno, ponen a Alemania como la gran derrotada, alberga un profundo resentimiento por la pérdida de las grandes áreas geográficas y las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de la guerra en el Tratado de Versalles a Europa. Recuerden que pierde Alsacia y Lorena. ¿Sí? Italia no recibe las suficientes concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra, ¿cierto? Y Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posiciones en Asia Oriental a través de la firma del Tratado de Versalles. ¿Sí? Cuando se hace la firma del Tratado de Versalles se trata un poco de controlar las dinámicas expansionistas de algunos países por los que ganaron. ¿Sí? Recuerden que, bueno, perdón, vamos que Inglaterra y Francia pues iban a hacer unos ejercicios expansionistas en el Medio Oriente, pero las personas que perdieron pues sí les toca poco. Recuerden que Italia se me va a cambiar en la mitad de la Primera Guerra Mundial y aunque es un vencedor, pues a él no le toca tantos territorios como ellos pensaban para compensar pues las pérdidas de la guerra. Entonces también tienen un resentimiento bastante grande. ¿Mm? De los puntos decíamos ayer del Tratado de Versalles, Alemania debe indemnizar a las naciones europeas, reducir su ejército a 100.000 hombres, bueno, la pérdida de Alsacia y Lorena por ese lado, y pues las posiciones en África van a incluir ahí ese resentimiento alemán, ¿cierto? Bueno, alguna de las causas es el ascenso de los totalitarismos que veníamos diciendo y vamos a encontrar a tres personajes, aunque él, no sé si alcanzan a ver mi flechita, que él es Franco, pues Sí, no sí, va a señor. participar en esa Segunda Guerra Mundial. Entonces acá tenemos a Mussolini, tenemos a Hitler y tenemos a Franco, que Franco va a ser el dictador en España y que en ese periodo entre guerras se va a generar una guerra civil muy importante en España, que es la Guerra Civil Española. También unos ejércitos de reivindicaciones de clases pobres populares se van a
armar para contrarrestar, digamos que el totalitarismo y persecución y represión de las políticas de Franco, por ese lado. Entonces, aunque ellos tienen la misma ideología, digamos que ellos implementan esas tres políticas iguales totalitaristas, pues Franco, por las dinámicas mismas de España, no va a poder entrar a la guerra porque él tiene un conflicto interno. ¿Listo? Dice entonces, si la formación del eje, que el eje va a ser, bueno, más adelante vamos a ver, el eje va a estar ahí compuesto por Italia, por Alemania y por Japón, ¿sí? Que propugnaban por un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista conocido como el fascismo, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia y se representaba como una defensa segura frente al comunismo. Recuerden que en 1917 se va a hacer la revolución bolchevique en la mitad de la Primera Guerra Mundial y hay una expresión distinta al capitalismo en el mundo en el momento, ¿sí? Ellos, lo que va a hacer Mussolini, lo que va a hacer Hitler, lo que va a hacer Franco es tratar de solucionar un problema capitalista, pero dentro del capitalismo. Entonces, las políticas que ellos realizan es totalmente anticomunistas, completamente anticomunistas. Aunque algunas personas digan que el fascismo y el comunismo es lo mismo, no es cierto. Sí, señor. Deimer, una pregunta. Es que no sé cómo. Bueno, no sé si la pregunta era para nosotros. Sí, me parece también. Santiago, por si acaso. Ah, no, creo que. Sí, Santiago se salió de la clase accidentalmente, creo. Ok. Entonces, pues ahorita que vuelva, le abro el micrófono para que pregunte, profe. Ok, listo. Entonces, ¿alguna de las causas? O sea, va a ser uno, el pacto de no Profe, agresión. Dime. ¿qué político tuvo más que ver con la Segunda Guerra Mundial? No, pues efectivamente va a ser Hitler y Mussolini. Hitler va a ser la figura central de esta Segunda Guerra Mundial. Aunque pues están todos, ¿no? Está Churchill, está Stalin, que lo vemos acá. No, pues va a ser un Reagan por el otro lado. Sí, se me va ahorita el nombre, ahorita verifico. ¿Y Eh, cómo hicieron para que se acabara la Segunda Guerra Mundial? bueno, vamos para allá, ¿listo? Entonces, primero va a haber un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, entonces va a haber una foto muy famosa entre Stalin y Hitler dándose la mano, y es un pacto de no agresión, porque Hitler ya venía en un proceso expansionista bastante fuerte, había recuperado unos territorios que había perdido en la Primera Guerra Mundial, empieza a invadir Noruega por un lado, empieza un proceso de expansión bastante fuerte. Se ve que efectivamente ellos están agenciando un proceso militarista bastante fuerte y parte también de una estrategia que utilizó Hitler digamos que en el periodo entre guerras, y es que como a él le limitaron los hombres, recuerden, al máximo de 100.000 hombres, pues él lo que va a empezar es empezar a inculcar desde los colegios ese sentido patriótico para que apenas la gente estuviese grande de nuevo, salieran millones de soldados, ¿sí? No hubo necesidad de entrenarlos como en batallones ni ese tipo de cosas, sino que ya salían con una mentalidad de guerra desde el colegio. Entonces, por eso fue que tuvo tantos soldados de un momento a otro. Listo, y este pacto de no agresión, que es el Molotov y Ribbentrop, pues es un pacto de no agresión con Polonia exactamente, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que me va a causar a mí el inicio de esta Segunda Guerra Mundial, porque aunque Alemania estaba siendo expansionista, Inglaterra y Francia estaban un poco tibios en el asunto, pues se pronunciaban políticamente, decir no, no hay ningún problema. Es más, antes del proceso de la Primera Guerra Mundial, un canciller inglés antes de Churchill y con el canciller francés van a hacer un pacto con Hitler de decir, bueno, nosotros le vamos a dar estos territorios, pero entonces no haga la guerra, ¿sí? Y Churchill pues va a decir que después va a ser el representante más significativo de Inglaterra en ese momento como primer ministro, va a decir una frase, algo de decir como perdimos... Eh, ¿Cómo es exactamente esta frase? Se me olvida. Voy a un poquito a parafrasearla, pero perdimos la dignidad por la guerra. Ahora perdimos la dignidad y nos toca hacer la guerra.
Algo por el estilo así. No lo recuerdo ahorita muy bien, debe haberlo notado aquí. Listo, entonces, ¿cómo va a estallar esta guerra? Cuando Profe, Hitler, dime, qué pena, antes de que continúes tenemos varias preguntas. ok. Nos dice Samuel, en la Segunda Guerra Mundial había alemanes que no siguieran a Hitler y si lo sabían cómo eran tratados. Sí, probablemente lo sabían. eh, digamos, hay una película que se llama La lista, ¿cómo se llama esta película? Que es larguísima, es una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial. La lista de Schindler, La por lista ejemplo. De Schindler Sí, y sí. Operación Valkyria. Y Operación Valkyria también es buena, que está Brad Pitt, no, Brad Pitt no, sino, ¿me recuerdas el protagonista? Eh, Tom Cruise. Tom Cruise, exactamente, aunque bueno, Brad Pitt también tiene una película, bueno, es que hay Sí, infinidad de profe, películas de que la... pues ahí me perdonarán la expresión, pero pues es el nombre de la película, la de Malditos Bastardos. Sí, sí, Malditos Bastardos, o Bastardos sin Gloria. También. Ajá, exactamente. Bueno, entonces, ¿me repites las preguntas? Discúlpame. La primera era la de que si había alemanes que no siguieran a Hitler y Sí, si era así, efectivamente sí. ¿cómo, cómo los Pues bueno, trataban? no, pues bueno, no sé, porque igual ellos podían disimularlo, o sea, ellos podían entrar en la dinámica sin necesidad de ser fascistas como la mayoría del pueblo alemán lo hizo. Entonces, pues lo que hacían era, obviamente no hubo un ejército de resistencia dentro de Alemania, sino que pues las personas que no estaban de acuerdo, pues algunas personas subían, otras pues se quedaban ahí, no hacían como parte. Sin embargo, pues su silencio aportaba a la guerra, las personas que vivían como Einstein, por ejemplo. Entonces hubo personas que salieron de Alemania que no compartían las políticas fascistas de Hitler. ¿Listo? Entonces lo Listo, que me profe. va... Perdón. Dime. Bueno, pues la segunda es, Carmen nos decía que si puede, nos preguntaba que si puede preguntar algo por el micrófono. Entonces, dale, Carmen, si quieres de una vez Sí, sí, o claro. tú me vas diciendo. Sí, sí, claro, dale, Carmen. O bueno, si quieres también la puedes hacer por la pregunta mientras, bueno, por el chat mientras continuamos. Mauricio nos dice, Franco participó solo ayudando al eje con logística, pues como tal, España no se Ujú. unió a la guerra por la situación difícil que acaba de pasar con la guerra civil. Sí, exactamente. Ujú. Bueno, entonces lo que Eh, me va... bueno, Dime. qué pena, profe. Ya la última antes Sí, de sí, sí, no te continuar y preocupes. mientras Carmen escribe la pregunta. Astrid pidió la palabra, entonces Astrid, abre tu micrófono y pregunta. Bueno, diciendo lo de que se habían eh, alemanes que no seguían a Hitler, yo creo que sí. Y como eran tratados, pues yo creo que también los trataban igual que a los judíos. O sea, si por ejemplo yo era una de ellas y decía que no quería estar del lado de Hitler, pues de pronto hasta me podrían matar. Mm. Sí, probablemente. Sí, Sino que profe. también ellos tenían la posibilidad de no hacer nada, igual ellos eran alemanes, o sea, podían rebelarse y pues ser asesinados o simplemente no hacer nada, ni para un lado ni para el otro y tratar de sobrevivir. Sí, profe, Dime. pues ahí, ahora que me hacen recordar, pues sí, como que en varias películas exponen estos casos donde pues hay alemanes que como que sienten un poco de empatía con toda la situación que están viviendo los judíos y empiezan a ocultarlos en las casas. Sí, Digamos ahorita la película que más se me viene a la mente, creo que se llama La ladrona de libros, si no estoy mal, sí. donde nos narran la historia de Liesel Meminger, Ujú. pero no recuerdo si es el nombre de la Sí. película. Sí, La ladrona de libros. Sí, hay bastantes, digamos, hay bastantes. Coco Chanel, por ejemplo, esta alemana que evoluciona y revoluciona la moda, por ejemplo, también estaba en contra de ellos. Desde el El sector pianista. el pianista por un lado, hay otra mujer excepcional que es una mujer que se llama Edith Stein, por ejemplo, también en contra de los vejámenes fascistas de Hitler. Entonces sí hay varias personas. Es que al igual, pues es que el asesinato sistemático como se produjo, pues tiene que indignar a la gente de alguna manera. Sin embargo, pues otros lo apoyaban por el odio antisemita que hay contra los judíos. Y sin embargo, pues es que
Bueno, es que esto es muy difícil, lo del odio antisemita es muy difícil porque es que los judíos son un pueblo y una cultura bastante difícil para algunas personas. Por ejemplo, en este momento, prácticamente las tres partes de la riqueza mundial hacen o son dueños los judíos. Entonces, los judíos son dueños de Nestlé, bueno, de marcas de ropa, ahorita se me olvida. Entonces, ellos manejan mucho la economía. Entonces, a veces como que no hay una compatibilidad por la forma de ser de ellos. Es muy fuerte, también son un poco racistas. Digamos que con otro curso estamos viendo todo el proceso de invasión que ellos tienen contra Palestina. Entonces son cosas que uno dice con los judíos, es un pueblo difícil, es un pueblo muy difícil de entender también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo inicia la guerra? Cuando Hitler va a romper este pacto, el Molotov y Ribbentrop más bien, y va a invadir Polonia. ¿Qué va a hacer? Que ellos invaden Polonia y a las 3 semanas Stalin envía tropas a atacar a los alemanes y ahí ya va a entrar Inglaterra y va a entrar Francia a la guerra, igual. ¿Sí? Obviamente van a estar otros países, esto se va a desenvolver mucho más fuerte en África, entonces acá vamos a ver cómo van a estar enfrentados los bandos, ¿no? Entonces, por un lado va a estar el eje, que está, pues acá está Alemania con su bandera nazi, está Italia y está Japón, y por los aliados va a estar Inglaterra, va a estar Francia, va a estar la Unión Soviética y va a estar Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, vamos a verlo acá más adelante. Acá se alcanza a ver en el mapa, pues que van a estar los bloques, ¿no? Los bloques azules, que sería como Inglaterra, Francia y Estados Unidos van a determinar un bloque distinto al soviético, porque el soviético tiene unas posturas políticas y económicas distintas, entonces por ello están enmarcados de otra manera. Entonces acá vamos a encontrar a Rusia y lo negrito, pues van a ser pues el eje, ¿no? Entonces acá estamos con Japón, esto es lo que invade Japón, a China, por ejemplo, y ahí es donde va a ser importante Mao Zedong para resolverle un poco la respuesta a Nicolás, ¿cierto? Entonces acá vamos a encontrar Mozambique por acá, Libia por este lado, y pues obviamente todo esto, Italia, y todo lo que alcanza a conquistar Alemania, que es prácticamente la tercera parte de Europa. ¿Listo? Entonces, el inicio de la guerra, bueno, esto va a empezar o más bien la estrategia de Hitler va a ser un ejercicio de la guerra relámpago, ¿sí? Así lo va a hacer en Alemania, estas son algunas imágenes, perdón, en Polonia, el 1 de septiembre de 1939 precipitó la entrada de la guerra de Gran Bretaña y Francia, y el 3 de septiembre, en cumplimiento del acordado con el protocolo del, del secreto del pacto de no agresión germano-soviético del Ejército Rojo. ¿Listo? Pero sí, digamos que la mayoría de textos lo que dice es que pues los rusos son los que van a atacar, perdón, los soviéticos son los que van a atacar de primeras. ¿Listo? Y por otro lado se me va a dar un conflicto eh, dentro de esta guerra mundial, pero que van a estar distanciados, y es la guerra del Pacífico. Y es una guerra directa entre Japón y Estados Unidos. Cuando ellos entran a esa guerra, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, entonces ahí es donde empieza a todo involucrarse. Y esta guerra pues va a ser porque el imperio japonés va a empezar a hacer un proceso de expansión sobre China, sobre las Coreas, y con una filosofía muy neta de Asia para los asiáticos, y era tratar de borrar de manera muy radical todo el producto de Occidente, es decir, toda la cultura europea, toda la cultura gringa por un lado. Entonces ellos dicen, no, nada, acá no necesitamos ni europeos, no necesitamos gringos, acá solo necesitamos Asia para los asiáticos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Va a empezarlos a bloquear económicamente, va a bloquear la entrada de petróleo, y es cuando Japón responde militarmente, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál va a ser ese? Dime. Muy bueno, antes de entrar ahí, que pues sí también es súper bueno. Diana Manrique levantó la mano, entonces Diana, dale. Diana. Diana. Bueno, de pronto la levantó accidentalmente, que pues también sucede.
Ok, bien, listo. Entonces este ataque es el más conocido como el ataque a Pearl Harbor. Eso va a ser en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Es tal vez el golpe militar más fuerte que se le ha hecho a Estados Unidos hasta el momento. Eh, Profe, hay una Dime. preguntita. ¿Qué sería más fuerte para, bueno, sí que choca más a los estadounidenses? ¿El ataque de Japón a la base que tenían en Hawái o la guerra en Vietnam que pierde Estados Unidos? Es que el problema de la guerra de Vietnam es que los medios trataron de decir que ellos no la perdieron. Ok, ok. Sí, hay un imaginario colectivo en Estados Unidos donde dice que ellos no perdieron la guerra, aunque sí la perdieron, ¿sí? Entonces, en eso va a empezar a salir las películas de Rambo, sí, ese tipo de cosas que van a decir, no, si es que nosotros sí les ganamos porque es que los vietnamitas eran lo peor. Ah, Y ok, ok. entonces, sí, para muchas personas esa guerra no se perdió, pero la historia muestra que sí, pues sí se perdió con el ingenio y la tenacidad del pueblo de vietnamita junto a Ho Chi Minh. Sí, Ok, profe, antes de, bien. pues, de continuar, que ya casi vamos llegando a los finales de la guerra, nos pregunta Juan Felipe, ¿cuál fue la participación de Franco en la Segunda Guerra Mundial? Sí, pues digamos que creo que ahí ya lo habían resuelto un poco, era un poco más de logística. En la frontera con España tenían algunos concentraciones para judíos, pero digamos que él no va a entrar directamente a la guerra, por lo que ya había expuesto, si no estoy mal, Mauricio, que por la confrontación misma que ellos van a tener de la guerra civil española, pues él no va a entrar a esa guerra. Listo, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, este ataque a Pearl Harbor, pues es uno de los más difíciles. Creo yo que es un ataque muy difícil para la historia de Estados Unidos, eh, comparado con el de las Torres Gemelas. Y, pues, que va a ser muy trágico. Luego de continuos triunfos japoneses, la batalla de Midway en junio de 1942 mostró por primera vez cómo se podía batir al ejército japonés. Bueno, en adelante, bueno, esa es una batalla que ya es como un contraataque que va a hacer Estados Unidos a Japón. ¿Listo? La victoria de los aliados va a estar entre el 43 y 45. Digamos que va a ser, varios hechos van a empezar a favorecer a los aliados. Y dice que en el año 1941, bueno, marcó un momento clave en el devenir de la guerra, la entrada en el conflicto de Japón, que bueno, ya lo habíamos visto, pues la Unión Soviética junto a los aliados, por un lado. Pero van a haber unos momentos fundamentales y es el día de, por un lado, digamos que Hitler había hecho un proceso de expansión bastante fuerte hacia Francia, tenía gran parte de Francia eh, invadida. Es más, algunos políticos franceses dijeron, no hagamos nada, dejémonos invadir y pues nosotros sigamos acá haciendo política, pero a favor de ellos. Pues otros franceses pues van a hacer un poco más de resistencia y lo que va a hacer Hitler en ese momento es empezar a concentrar todas sus tropas hacia la Unión Soviética. Ya prácticamente él invadió toda Francia, tiene ya una confrontación directa con Inglaterra, ya Francia estaba haciendo poco, y lo que va a hacer es, él dice, nosotros ya tenemos controlado Inglaterra, por lo que ellos lo que van a hacer es un cordón militar a partir de buques de submarinos tratando o rodeando más bien Inglaterra. Recuerden que Inglaterra, pues Gran Bretaña, es una isla que está ahí pegadita a Europa. Entonces lo que ellos hacen es tratar de cortar toda relación proveniente sobre todo de Norteamérica y los aíslan por un lado, los aíslan marítimamente y por el otro lado pues ellos tienen la frontera más cercana marítima que es con Francia. Entonces, ahí dice Hitler, o pensaría Hitler en ese momento, tenemos acá un gran terreno avanzado, lo que vamos a hacer es irnos para la Unión Soviética, invadir la Unión Soviética, ¿sí? Dime. Nos pregunta Juan Esteban, ¿por qué no hubo países latinos involucrados en la guerra? Eh, bueno, no sé qué tanto no hayan estado involucrados. O sea, no sé, por ejemplo, bueno, estoy seguro que Colombia no envió ejército en ese momento, pero no sé si otros países hayan enviado. No, ahorita no te puedo dar esa respuesta. Posiblemente hubo países africanos involucrados,
también se desenvolvieron unas guerras, o más bien unos conflictos dentro de África, por otro lado, pero bueno, no te lo podría decir. Sin embargo, pues probablemente hayan enviado soldados latinos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Es el día de... Profe, qué pena, otra preguntita antes de dime. continuar. Diana nos pregunta, ¿cuáles fueron los principales miembros del bando nazi? Pues que va a ser el eje, ¿no? Italia, Japón y Alemania. Que se va a hacer el eje, estos tres países. Contra el resto del mundo prácticamente. Entonces, ¿cómo se va a perder esta guerra prácticamente? Con la invasión a la Unión Soviética. ¿Sí? Ellos estaban avanzando hacia la Unión Soviética, ¿sí? Y pues se van a encontrar con un ejército que es el Ejército Rojo, un ejército bastante fuerte, que los van a poder contener y pues van a ganar una batalla muy importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Stalingrado, porque lo que quería hacer Hitler era apropiarse de esta ciudad, darle un golpe de ánimo a Stalin. Recuerden, pues es la ciudad con el nombre del presidente, y los soldados logran contener al ejército alemán ahí en ese momento. Pues hay varias historias frente a eso, y es que los soldados soviéticos logran contenerlos hasta que llega el invierno. El invierno en Rusia es bastante fuerte, los soldados empiezan a morir congelados por un lado, como sus víveres, alimentos empiezan a escasear, no pueden llegar, entonces ellos van bajando la moral porque no tienen alimentos, y ya hace una avanzada el ejército ruso, o más bien soviético, a tratar de recuperar espacio. Entonces prácticamente van a haber dos batallas fundamentales. Uno es esa batalla de Stalingrado que va a perder Hitler, y por otro lado es lo que conocemos como el día D, que es el desembarco a Normandía, y es cuando se van a unir se va a unir Rusia por un lado, bueno, la Unión Soviética por un lado, va a estar Churchill por otro lado, y va a estar el presidente de Estados Unidos, que si Nicolás me puedes averiguar en ese momento cuál era el presidente, que ahorita se me va el nombre, te lo agradecería. El, Y el nombre presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra, ¿sí? sí, porfis, es que no, porque es que Reagan no es, estoy seguro. Bueno, se me va ahorita el Listo, nombre. profe. Y El también que ya... envió, disculpa, el que envió las tropas a Vietnam se llama Lyndon B. Johnson. Se llamaba Lyndon B. Johnson. Sí. Aunque esto es De un ese el que conflicto estamos de hablando. Guerra Fría, ¿no? Sí, o sea, él fue el que ordenó, el que fue el que quedó después de Kennedy. Él es el que ordena la entrada al Vietnam. Sí, Antes de Johnson, pues obviamente estaba Kennedy. Y Ajá. antes de Kennedy sí te lo debo. sí, sí. Listo, profe. Ahora sí, ya te tengo el dato del presidente y también de qué países de Latinoamérica participaron en la Segunda Ah, Guerra. bien, genial. Dale, En- porfa. entonces, el presidente Franklin Roosevelt. Sí, Frank, Roosevelt, claro, sí. Y en cuanto a los países latinoamericanos, pues acá pues encontré la misma información en varios portales, entonces creería que pues esto le da un poco de veracidad. Dicen que Panamá fue el primero en Ujú. declararle la guerra a Japón en 1939, sin embargo, pues no estoy seguro de que haya participado con tropas. Cuba también le declaró la guerra a Japón luego del ataque en Pearl Harbor, con Fulgencio Batista como presidente. Brasil Sí, le declaró aunque la ellos no tenían guerra, ejército igual. sí, Brasil le declaró la guerra a Alemania en 1942, luego de que varios submarinos nazis atacaran a la marina mercante brasileña, hundiendo 18 barcos que llevaban materias primas para los aliados. Más abajo, más abajo. México endureció su posición frente al eje y declaró la guerra ante el ataque de los nazis a sus navíos petroleros. Colombia rompió relaciones con el eje en 1941 y en 1943 declaró la guerra a Alemania por los reiterados ataques que habían sufrido barcos por parte de submarinos alemanes en el Caribe. Pero Sí, aclaran pero que Colombia nunca llegó a unirse oficialmente a la guerra sí. contra No, y de Japón. aquí a enviar tropas, no, tampoco fue así. Exactamente. Argentina expandió su economía con los aliados durante la guerra y en 1944 rompió relaciones diplomáticas con el eje y en Sí. 1945 le declaró la guerra. Sí, sin embargo, Eh, eran posiciones simplemente políticas más no militares.
Sí, por acá viendo, hablan también de Chile, Uruguay y se me perdió, Venezuela, pero nunca hablan de intervención militar. Sí, no lo hubo. Bueno, dale porque ya se está acabando el tiempo un poquito. Es que esto es Dale, muy, profe, qué pena. muy largo. Pero entonces van a tener estas dos, ¿no? El día D, que es el desembarco en Normandía, y es cuando logran, digamos que derribar una estructura militar muy fuerte naval que tenía Alemania, derribando buques muy importantes para ellos, y así logran tener, ahí ya logran recuperar, digamos que el espacio marítimo del cual había logrado avanzar pues Alemania, ¿sí? Y por el otro lado se venía la Unión Soviética con todo su poder militar, prácticamente llegaron hasta Berlín. Lo que se dice es que ellos encontraron el cuerpo de Hitler después del suicidio y pues así se va a acabar se va a acabar ese conflicto mismo en Europa. Sin embargo, pues el conflicto va a continuar entre Japón y Estados Unidos y pues va a terminar con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que son pues catastróficas para la historia del mundo, ¿sí? Entonces la primera bomba que va a ser en Hiroshima, pues se va a lanzar, va a estallar en el suelo, la segunda va a estallar en el aire, haciendo digamos que una onda expansiva mucho más fuerte y pues va a dejar miles de muertos. Pues acá dice que 100.000 muertos. Sin embargo, estos 100.000 muertos es poco si uno empieza a hacer una comparación de toda digamos que todo la devastación, primero natural y el cambio molecular de muchas estructuras naturales de Japón que pues produjo en los nacimientos de los niños malformaciones, etcétera. Entonces, prácticamente estas bombas son las que van a cerrar esta Segunda Guerra Mundial en 1945 y exactamente el 6 de agosto y que pues es catastrófico. Entonces vamos a tener esos elementos, ¿no? El ataque de la Unión Soviética, que en términos muy concretos, la Unión Soviética es la que gana la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo habla de que fue Estados Unidos, pero realmente los que pusieron la mayor cuota militar y la mayor cuota de muertos fueron los soviéticos. La mayoría de personas pueden decir algún número subestimado de los muertos judíos. Dicen, no, pues pueden ser 8 muertos, porque 8 millones de muertos, porque en alguna u otra película la han escuchado, pero no conocen cuántos muertos puso la Unión Soviética. Y fue alrededor de los 21 millones de muertos. Lo que Ok, le puso. profe. Sí, entonces más o menos vamos a dejar por el día de hoy así. Tratamos de hacerlo esto muy rápido y esta guerra es impresionante. Hay muchas películas para que se la vean, que pueden contextualizar un poco, ya ustedes teniendo esto claro. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias nuevamente por la clase, de verdad que es buenísima, además que el tema es súper interesante. Chicos, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que nos volvemos a ver, bueno, los que quieran pueden participar el sábado en el taller de formación, los va a estar acompañando David, y si no, nos vemos el lunes en la monitoría, ¿vale? Recuerden que la monitoría va de 2 a 5. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, chicos. Bye. Listo, feliz fin de semana, feliz 1 de mayo. Mañana no hay clase, pues por si de pronto había dudas. Listo. Gracias por la clase. Ok, gracias a ustedes por la asistencia y su participación.